un evento así, ¿verdad? Imagínense. Entonces, desde ayer me parece que cerraron, ¿no? Entonces, digo, ya esto es como algo muy, muy extremo, imagínense. Entonces, pero bueno, lo importante es que ya tenemos esta forma de, de seguir con las clases, independientemente de las actividades que se generen o no se generen en la facultad, ¿no? Entonces, vamos a empezar bueno, vamos a continuar por ahí, estuve revisando sus tareas, por ahí ahorita todavía me siguen llegando, algunos que entraron con retraso, este, porque acuérdense que Classroom me dice quiénes entraron con su tarea a tiempo y no, acuérdense que esa es parte. No sé si por ahí ya tuvieron chance de leer algo respecto el documento que les adjunté. Por ahí vienen algunos rubros a calificar y acuérdense que dentro de eso viene que tomó en cuenta este, la entrega exacta de la tarea, ¿no? Entonces, ahorita todavía me siguen llegando, como lo tengo configurado con el teléfono, pues todavía un poquito más tarde de lo normal, están llegando algunas tareas. Entonces, acuérdense, por favor, que eso lo tomo mucho en cuenta. Por favor, entonces, para que después no digan que hay algún efecto ahí negativo en su calificación. Se trata de ser, este, ¿cómo se dice? Puntuales en la tarea para que no puedan tener retrasos, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema de ayer respecto a la clasificación de las anemias y para eso vamos a escuchar como una parte de retroalimentación. Acuérdense que doy algunos minutos para que se conecten los que falten y una vez que empecemos, pues, podamos, podamos continuar con el tema para que ya estén todos los interesados, ¿no? Entonces, vamos a continuar, vamos a escuchar vamos a ver quién está por acá. Kevin. Kevin, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, maestra. Ok, Kevin, háblanos acerca de la clasificación de las anemias. Mm, Ajá. eh, clasificación de las anemias. Ajá. No, no. ¿No qué? mm, Tengo miedo de equivocarme. Pues no sé. ¿Leíste o no leíste? No, profe. ¿De qué hemos estado hablando hasta ahorita, Kevin? ¿Hasta qué tema vamos? ¿Qué temas hemos visto? Pues las anemias. No, antes. Te pregunto porque ayer tú no viniste, ¿no? Bueno, no asististe, perdón, a la clase. Entonces, acuérdense que es obligación cuando no asisten. Yo entiendo que hay lluvia, que yo justo ayer tuve problemas con mi conexión y por eso los dejé ahí, bueno, se me desconectó, no sé qué pasaría, y ahorita está más estable mi conexión. Digo, hay problemas, lo entiendo, pero su obligación es preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que vimos ayer? Entonces, por eso te estoy preguntando, eh, qué es lo que vimos ayer. No, profe, pues discúlpeme, no he preguntado a Y mis compañeros. luego, No he preguntado a mis compañeros qué fue lo que vieron ayer. bueno, entonces trata de hacer lo que viene en la primera llamada, Sí, ¿vale? gracias. Ok. Bueno, entonces chicos, ayer hablábamos, Javier Leví, ¿estás ahí, Javier Leví? Javier Leví Bautista, ¿no está Leví? Leví, ¿no sirve tu micrófono?
Ok. Fabiola Salinas. Fabiola, ¿estás ahí? Sí, médico. Ok, Fabiola. Háblanos de la clasificación de las anemias. Pues habíamos visto primero en su presentación clínica, primero de forma aguda y la crónica. La aguda sucede en pocos minutos o horas. Yo había leído que, bueno, decía en el libro que 48 horas. Y la crónica, esta puede ser muy severa, puede darse por parásitos, por una hemorragia, y la regeneración es menos evidente. Ok. Bueno, solo habíamos visto la presentación clínica. Las demás se clasifican por... Fabiola, ¿cuáles son las causas generales de anemia? Es la baja producción de eritrocitos. Puede ser por destrucción, que es la hemólisis, y la pérdida, que son las hemorragias. Entonces, como comenta Fabiola, eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes tengan un paciente con anemia, pues tienen tres posibilidades, ¿no? Realmente es la parte que ustedes deben complementar desde el punto de aspecto clínico, cuando a ustedes les toque atender cualquier especie, a lo que voy es, sea una vaca, un caballo, un borrego, un perro, siempre tienen que determinar la causa general, es decir, su paciente tiene anemia porque su médula ósea no está produciendo, 2, se está hemolizando, 3, tiene una pérdida. En el caso de la pérdida que hablábamos ayer, pues bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Las hemorragias, pero hablábamos de que muchas de las veces tenemos pérdidas quizá no visibles, ¿no? En heces, en orina, una hemorragia interna, y que al final de todo, pues el hecho de no verla no significa que está perdiendo sangre. Entonces, siempre traten de valorar, y una ventaja muy importante es que una prueba de laboratorio, un hemograma, sí les puede ayudar a determinar la causa. En el caso, por ejemplo, de las causas hemólisis y de disminución en la producción, quizá clínicamente sea un poco limitado de determinarlo desde el punto de vista clínico, ¿no? A menos que en una crisis hemolítica inmunomediada, pues a lo mejor el paciente tenga ictericia, ¿no? A lo mejor pudiera ser ahí un elemento a nuestro favor, pero muchas veces a lo mejor no, es algo que no determinamos al 100%, o muchas veces todavía no tiene ictericia y justamente apenas está iniciando la crisis hemolítica. Y la pérdida, pues a lo mejor si vemos alguna, pues si acaban de atropellarlo, si acaba de tener una cirugía, pues digo, es muy, muy evidente la pérdida, ¿no? Entonces, siempre es importante, si ustedes a lo mejor clínicamente está indeterminada la causa de la anemia, pues la respuesta la van a tener con, con el envío de un hemograma para, de acuerdo a las alteraciones que nosotros observemos, pues vamos a determinar exactamente si se trata de una anemia, por pérdidas, por disminución en su producción o una crisis hemolítica, e incluso determinar cuál es la clasificación. Ahora, muchos dirán, bueno, ¿por qué es importante clasificar la anemia? Ahorita lo vamos a ver. Es importante porque eso nos ayuda a determinar o establecer un pronóstico incluso. ¿A qué me refiero con esto? Pues hasta ahorita hemos visto la clasificación de las anemias de acuerdo a su presentación clínica, ¿no? Y quizá ustedes con la experiencia que ya han tenido en tratar algunos animales, pues se podrán dar cuenta que a veces es un poco más complicada tratar la aguda. ¿Por qué? Porque pues el tiempo es vital y quizá la pérdida de volumen haya sido demasiado rápido y quizá la regeneración puede ser un poco tardada, ¿no?
Y en el caso de la crónica, pues bueno, a lo mejor puede ser un poco más fácil de detectar porque pues vemos la condición del animal y pues pudiéramos, pues si vemos los ectoparásitos, pues bueno, es algo muy, muy lógico, ¿no? O una parasitosis gastrointestinal extrema en un coproparasitoscópico, pues digo, ahí es más fácil quizá encontrar la causa, ¿no? Entonces, a lo mejor esto, les vuelvo a repetir, les ayuda a saber exactamente. Siempre es importante que ustedes clasifiquen la anemia de acuerdo a estos 5 puntos que estábamos viendo, ¿no? Que es presentación clínica, regeneración, índices eritrocitarios, etiología y severidad, ¿no? Siempre es importante que ustedes lo clasifiquen y del lado contrario a lo mejor pudiera ser hasta que el hemograma les dé esta información. Entonces, a continuación vamos a seguir con el tema de anemias y la clasificación de acuerdo a lo que veíamos el día de ayer. Entonces, la anemia, repito, no es un signo clínico, no es una enfermedad, perdón, es un signo clínico que nos va a permitir determinar cuál es la causa o qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Entonces, ayer hablábamos acerca de esto de las anemias, de qué es la anemia, las causas, que no es un diagnóstico, las causas generales, la clasificación, revisamos la presentación clínica, aguda y crónica, y pues ahorita ayer nos quedamos en el tema de anemia por respuesta medular, que creo que fue cuando mi conexión estuvo ya un poco inestable, entonces vuelvo a introducirlos en el tema de anemia por respuesta medular. Esta clasificación de la anemia básicamente la hacemos respecto a cómo se está comportando la médula ósea ante una disminución de eritrocitos a nivel circulación periférica. Ustedes recordarán que cuando vimos la eritropoiesis y que vimos las diferentes fases de rubiblasto, prorubicito, metarubicito, reticulocito y eritrocito maduro, se darán cuenta que pues la médula ósea juega un papel muy importante en la proliferación y en la maduración. ¿Esto qué significa? Que pues bueno, la médula ósea tiene que generar hasta la fase de reticulocito, o sea, gran parte del desarrollo del eritrocito. Entonces, la médula ósea es algo que no podemos omitir. Y entonces, nosotros, esta respuesta medular, nosotros es importante determinarla para saber, lo normal sería que la médula ósea, ante una pérdida o una disminución de eritrocitos, pues ella tenga que reponer los perdidos, ¿no? Normalmente o análogamente, ustedes saben que los eritrocitos tienen una vida media, ¿no? En el caso de los perros, pues bueno, casi duran 120 días y así varían por especie, ¿no? De igual forma, los eritrocitos que mueren de manera normal, una que cumplen su ciclo de vida, pues mueren y tienen que ser repuestos por la médula ósea. Sin embargo, en un proceso súbito o crónico, en donde quizá la pérdida sea demasiado marcada, es importante saber cómo la médula ósea está respondiendo ante esta pérdida. Y la pregunta sería, ¿está reponiendo realmente los que se están perdiendo o la pérdida es más grande comparado con la producción de la médula ósea? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, porque tiene que haber un equilibrio. Teóricamente la médula ósea, los que se pierden, tienen que reponer, sin que el organismo represente un efecto negativo. ¿Qué pasa cuando vemos este efecto negativo? Pues es cuando vemos la anemia. ¿Por qué? Porque la pérdida fue tanta que a lo mejor probablemente no reponga en un día, 2 días los eritrocitos que se perdieron. Pero por eso vamos a hablar de tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo que considerar o tengo que esperar para que la médula ósea me envíe las células que se perdieron? Entonces, a eso se refiere con anemia, clasificación de la anemia de acuerdo a la respuesta medular. Y son 2 tipos, ¿no? Regenerativas y no regenerativas. Creo que el término regenerativa y no regenerativa está bastante claro. Ahora, en el caso de las regenerativas que hablábamos el día de ayer, las anemias regenerativas prácticamente tienen 2 causas principales, ¿no? Acuérdense que en la diapositiva que ustedes están viendo, lo que está en color azul y rojo, pues es la causa general, ¿no? Y los que están como puntos palomitas y llavecitas que ustedes observan son ejemplos, ¿no? Entonces, las anemias que normalmente se regeneran bastante rápido o que espero una respuesta positiva por parte de la médula ósea
siempre y cuando hay un equilibrio, pues son cuando son pérdidas sanguíneas, ligeras, por supuesto, ¿no? Una cirugía, ustedes cuando operan un perro, una OSH normal, pues ustedes saben que por mínimo que haya sido la regenera muy, muy rápido. Cabe recalcar que va a regenerar siempre y cuando tenga todos los elementos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? De que teóricamente operamos animales que estén sanos, ¿no? Quizá no sea la misma situación si operamos una perrita de la calle que a lo mejor está en una condición corporal una de 5 y que a lo mejor no ha tenido una buena alimentación. Entonces, difícilmente pudiéramos pensar en una regeneración rápida. Hay que darle tiempo porque la médula ósea de esa perrita quizá no estaba al 100% para regenerar a comparación de un animal sano. Entonces, en cuestión de pérdida, chicos, pues bueno, ahí les pongo algunos ejemplos. Coagulopatías, epistaxis, hemorragias gastrointestinal, por ejemplo, los perros que defecan con sangre por giardiasis, por anquilostomiasis, por algún otro parásito que esté irritando la mucosa intestinal y que pueda provocar algo de sangrado, pues bueno, son perritos o animalitos que están perdiendo sangre por las heces, pero bueno, la médula ósea va a regenerar, o sea, va a reponer esas células que se están perdiendo. Siempre, acuérdense que siempre tenemos que darle tiempo a la médula ósea, ¿no? Si hoy lo pierde, quizá al rato, pasado mañana, empecemos a ver la regeneración, pero ustedes sabrán que no es inmediatamente, ¿no? Y otra causa de las anemias regenerativas o que se regeneran muy fácilmente son los procesos hemolíticos. Cabe recalcar que al decirles que regeneran muy rápido, sucede siempre y cuando detectemos la causa que origina el problema. ¿A qué me refiero? Si yo les digo que una cirugía, una hemorragia después de una cirugía, se regenera rápidamente, sí, siempre y cuando se corrija la hemorragia. Si a lo mejor el paciente sigue sangrando, la regeneración puede no ser suficiente porque el animal está perdiendo más de lo que se está regenerando. Entonces, esta regeneración funciona siempre y cuando detectemos el problema primario y lo eliminemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, epistaxis. La epistaxis, ustedes sabrán que es un sangrado por la nariz y ustedes sabrán que es muy, muy, muy común verlo en pacientes con ehrlichiosis, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que viajan a la costa o a un clima caluroso, que claro, también aquí en valles ya hay mucha ehrlichia, pero bueno, son más predisponentes los que van a un clima caluroso. Entonces, cuando yo les digo, está sangrando por la nariz, es decir, tiene epistaxis, digo, va a regenerar la médula ósea, pero tengo que darle tratamiento contra la ehrlichiosis, es decir, quitar el problema primario para que la regeneración se dé satisfactoriamente. Si el animal sigue con la ehrlichia y sigue perdiendo sangre, seguramente la regeneración no va a ser suficiente comparado con la pérdida de sangre. Y es cuando el animal se empieza a desbalancear, sigue con la anemia y entonces nos va. Buena tarde. ¿Qué onda? La sacaron. Buena tarde. Ya se acabó Sí. la clase. Buena tarde. Hay que esperar. Buenas, profe. Saca las chelas. Vamos de los chinos. Ores, ores. Saca las chelas, hosting. ¿Cómo les fue con su video? ¿Lo cargaron? Nel, Yo lo subió. lo subí a YouTube y le puse música clásica. Yo tampoco. Yo no lo he hecho, banda, ayúdenme. Saca las chelas, Carlita. Güey, yo llevo más de 3 horas y media que no quiero subir ni madre. Yo desde anoche, no se preocupe. Yo Ya él, ¿cómo me dijiste que ya lo habías mandado? Ya lo mandé, pero no se ha entregado. Víbora. Yo,
Hola, Rachel, ¿me puede dar la pálida, Rachel? Oigan, nadie abandone la clase por si me pide otra vez lista, ¿eh? Saca la pálida, Rachel. Saca las chelas Holstein. Entonces, ¿que ya acabó la clase? Ya empezó la pinche lluvia acá en el rancho, vale madre. ¿Free Fire o qué, Hugo? ¿Cómo lo suben primero al Drive? Explíqueme. La reta de Free. Sobres, conéctate. Pase el código de Among Us mejor. ¿Qué dijiste, Ingrid? No te escuché. ¿Que cómo dicen que lo suben a Drive o algo así para que cargue más rápido? Tienes que subirlo primero desde tu cuenta a tu Google Drive y ya de ahí lo compartes. Es más rápido porque ya está detectado en la plataforma de Drive y ya es más rápido el enlace. Ah, ya, con razón. No, yo no yo lo tengo desactivado ese. ¿Código de qué, güey? Vamos a ver la novela. Es de la Among Us. ¿Ya hicieron la tarea de Menchaca? Mañana sin falta. Pásenla tarea de Menchaca. ¿Ya hicieron el resumen de cirugía? Apenas la de cirugía estoy terminando y todavía falta las que mandó la de epidemiología. La que está perra es la de Menchaca. Pásala, La de- Ingrid, pásalas. Pásenla. Alguien que pase la de Ah, diagnóstico, la de el caballo. esa es la más, Pásenla, no seas esa es la más chivas. difícil. Está bien. Guerra. Ya regresó la doctora. Ya llegó la doctora. No, serio, amor. Ya se fue, creo. Ya llegó la Ya prueba. los escuché que estaban diciendo. Nadie ha calificado. Buena tarde. Ya abandonen la partida. No sé cómo de repente ¿Mandé? Se está viendo la doctora. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya cállate, Sí, Benita. no la escuchamos. Sí se oye. Es que no sé por qué me dice Meet, aguanto ya. Sí, ok, espérenme. Oiga, doctora, ¿y no será que le Estoy están, pidiendo algunas cosas, según yo ya. ¿No será que qué? no será que le están robando su internet? No escuché. Si no le están robando su internet. No, lo que pasa es que no, lo que pasa es que creo que es algo de la cuenta, porque no sé si vieron ahorita en la pantalla, me apareció una que dice Counts de mi cuenta de la escuela. No sé si vieron ahorita cuando estábamos viendo la presentación, me apareció una pantalla blanca, no sé si vieron. Y me está pidiendo como configuración de la cuenta. Voy a checarlo porque esta cuenta nos la gestionaron de la facultad a través del SECAD. Entonces, una cuenta, se supone que pagaron la membresía Teams, aunque es como que todos podemos conectarnos y tener otros accesos que no tendría la versión gratuita, se supone, ¿no?
Entonces, a cada rato me estaba pidiendo cómo configurar la cuenta, ahorita se supone que ya le puse, y teóricamente no tiene que darme problemas, ¿no? Entonces, pues ya no puedo estar más cerca del módem, aunque pues como dice Sergio, a lo mejor, según yo, pues yo nada más estoy conectada a mi módem, pero si no ahora sí que voy a ir a asomarme allá afuera si no tengo a todos ahí sentados allá afuera robándose en internet, ¿no? Pero la verdad no creo porque pues sí tiene una clave media rara, pero digo, nunca faltan los muy imaginativos, ¿no? Que pudieran. Pero según yo era como algo de la cuenta, ¿no? Algo de la cuenta, entonces... sí, es Telmex. Pues, es que los de Telmex son más fáciles de Entonces, hackear. pero según yo era algo de la cuenta porque después como que sí. Híjole, pues bueno, voy a checarlo más adelante porque ayer me pasó lo mismo, por eso Reinicie la clase. Cámbiese a me INSI. desconfiguró ya el comercial, ¿no? Y ayer mi esposo checó la conexión y sí tenía internet, entonces yo creo que es más como de la cuenta, porque sí me estaba mandando varios avisos y yo le ponía que sí, más tarde, entonces yo pienso que es eso. Si no, pues ya otra vez me volverá a sacar. Entonces ya no sé hasta dónde me quedé, hasta dónde escucharon. Hasta intrínsecos. ¿Hasta dónde escucharon? Intrínsecos. Ok. Defectos intrínsecos hereditarios. Eso estaba ¿Sí ven diciendo. la pantalla? No. Ok. ¿Ven la pantalla? No. No. ¿Observan la pantalla? No. No se ve. Ok. Médico, ¿y si mejor nos conectamos en Zoom? Sí, yo creo que va a ser en Zoom, porque esto no me está gustando. A Ya se ver, ve su esperen, pantalla. ahí está. ¿Ya pueden ver? ¿Ya Ya. se puede ver? Ya se puede ver. Ya se ve. Bueno, yo creo que sí, a la próxima lo vamos a intentar por Zoom, porque la verdad sí no, me está dando mucha batalla esto, no me gusta. Ok, entonces, como les estaba diciendo, de la anemia regenerativa, ya habíamos visto esto, y entonces, como les comentaba, pues las causas son estas dos, y acuérdense que les dije que en el caso de la hemólisis, como... ¿Cómo? No escuché. No escuché, ¿alguien dijo algo? No, profe, usted dígale. Puede ser, pero no sé el alcance. Bueno, entonces, en el caso de la hemólisis, como les platicaba hace un momento, pues acuérdense que ayer platicábamos de este tema y ahorita se los vuelvo a reafirmar. Las causas de hemólisis, pues ya hablamos que puede ser inmunomediada, infecciones y defectos intrínsecos. Estos defectos intrínsecos hemos platicado que son muy poco reportados en medicina veterinaria, pero digo, no falta de repente la excepción, ¿no? Entonces, una vez que la hemólisis la detenemos, pues podemos esperar la regeneración. Pero acuérdense que siempre tenemos que eliminar el problema primario para poder esperar una regeneración completa y que sea satisfactoria para poder reponer los eritrocitos que se perdieron. Ahora, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo sabemos que una anemia está regenerando? Es decir, ¿cómo nos podemos dar cuenta que la médula ósea está reponiendo las células que se perdieron, ¿no? Y la forma de saberlo es de acuerdo a los signos de regeneración. Los signos de regeneración que ustedes observan en la pantalla son 6, ¿no? El primero, pues bueno, por ahí está un micrófono activado, por favor. ¿Y esto? Esmeralda, tu micrófono. Micrófono activado. Usted la puede silenciar, doctora. Se va a caer.
Ok. Entonces, como les estaba diciendo, lo que ven ustedes en pantalla son los signos de regeneración. Es decir, cómo nos damos cuenta que, eso es a nivel del propio sanguíneo, ¿eh? ¿Cómo nos damos cuenta que la anemia está regenerando? Bueno, si ustedes se observan en la pantalla, son 6 signos de regeneración y es importante que los pongan en el siguiente orden que a continuación se los voy a decir. El número 1 es reticulocitosis, el número 2 anisocitosis, el 3 es policromasia, el 4 eritrocitos nucleados, 5 remanentes nucleares y 6 puntillo vasofílico. ¿Por qué se los dije? Bueno, el orden prácticamente se los digo porque es el orden de importancia, es decir, el más importante es la reticulocitosis. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden observar los otros 5 restantes, pero si no observamos reticulocitosis, no es regenerativo. ¿Vale? Entonces, el que siempre debe estar presente para decir que es regenerativa es reticulocitosis. ¿Y qué es reticulocitosis? Pues bueno, ustedes recordarán que el reticulocito es una fase inmadura del eritrocito, ¿no? Acuérdense que lo mencionamos cuando dijimos rubriblasto, prorubicito, rubricito, metarrubicito, reticulocito. ¿Qué significa? Es una fase inmadura del eritrocito. Entonces, ¿qué tengo que observar para decir que está regenerando? Bastantes reticulocitos en sangre periférica. Y eso es eso se le llama reticulocitosis, muchos reticulocitos en sangre periférica. Más adelante les voy a presentar el valor de referencia porque hay un número de corte para poder decir y asegurar que es una regeneración. Pero a lo que quiero llegar es que el más importante es reticulocitosis, por eso está en primer lugar y es el que siempre debe estar para decir que está regenerando la anemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que muchas de las veces nosotros tenemos que establecer esta característica como vital para poder determinar que son elementos suficientes. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros entregamos un resultado de laboratorio, pues es un término un poco atrevido, ¿no? Cuando a mí me preguntan, oye, Magali, ¿estás regenerando? Solo hay una respuesta, sí o no. Y eso, si ustedes dimensionan la responsabilidad que nosotros tenemos al decir sí está regenerando, el clínico o el médico veterinario tratante lo traduce como está regenerando, está respondiendo a mi tratamiento, estoy controlando el problema. Pero acuérdense que por eso, al ser un término que representa bastante responsabilidad, motivo por el cual si no hay reticulocitosis no se considera regenerativa, aunque tenga todos los demás, pero siempre debe tener el más importante, que es reticulocitosis. Entonces, la reticulocitosis es el número 1. Ahora, reticulocitosis y estos signos de regeneración únicamente se utilizan en todas las especies animales, con excepción de los caballos. En los caballos no funciona así, es la única especie animal en la cual pues es un poco complicado evaluar la regeneración de las anemias, porque en muchos estudios, muchas investigaciones a nivel de médula ósea de caballos, pues han encontrado que la médula ósea del caballo es muy, muy exigente y nunca deja salir células inmaduras. Por ningún motivo deja salir reticulocitosis o reticulocitos. Entonces, en los caballos se ha encontrado que el hecho de no ver reticulocitos, pues no es un elemento suficiente para descartar la regeneración. Motivo por el cual estos signos de regeneración no aplican en caballos. ¿Por qué? Porque nunca la médula ósea de un caballo va a dejar salir células inmaduras. Entonces, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo le hago para saber si un caballo está regenerando o no está regenerando? En el caso de la medicina de equinos, tenemos algo pues muy importante, que es en ellos, pues sí, estar midiendo el hematocrito continuamente. ¿Y cómo hacen esto? Pues bueno, si yo tengo en el hospital o tengo a un caballo que lo estoy tratando y a lo mejor acabo de operar de una castración o de una hernia, o que son las cirugías que nos toca ver un poco más aquí en Oaxaca, difícilmente hacen cirugías de cavidad abdominal o de cólicos. Las cirugías que más me toca ver de caballos aquí, pues son o hernias o castraciones, ¿no? Y entonces,
a excepción de otros efectos traumáticos, ¿no? De alguna herida en alguna parte del cuerpo o en los miembros que pueda llevar una hemorragia, pues bueno, en ellos nunca vamos a ver signos de regeneración a nivel del frotis. En el caso de ellos, la forma de cómo evaluar si su médula ósea está regenerando o no es medir hematocritos cada 2 o 3 días. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, el día de, si hoy operamos al caballo, pues hoy le sacamos un hematocrito y teóricamente ese valor es el inicial, ¿no? A lo mejor 2 o 3 días después vuelvo a tomarle un hematocrito y supongamos que el valor de hematocrito del día de la cirugía, es decir, la primera medición, a lo mejor salió 0.20, ¿no? Yo espero que para 3 días después que yo le vuelvo a medir un hematocrito, pues yo espero que ese valor suba a 0.21, no es tanto, ¿no? Tampoco quieren que se dispare tanto, a lo mejor 0.21 o se mantiene en 0.20, ¿no? Y a los otros 3 días posteriores a lo mejor vuelvo a medir y a lo mejor está en 0.22. O sea, ¿qué significa? Que con las mediciones progresivas de los hematocritos de manera continua, tengo que ir observando un incremento del hematocrito de manera gradual, ¿no? 0.20, 0.21, a lo mejor 0.22 y así, progresivamente hacia arriba. Pero a lo mejor, ¿cuándo es cuando no está regenerando? Cuando al contrario, ese 0.20 a lo mejor se mantiene 10 días así o disminuye, a lo mejor ya no está en 0.20, ahora está en 0.19. Y entonces es un indicador para decir, la médula ósea de este caballo no está regenerando, y entonces tengo que ver por qué no está regenerando. Hay que ver si la hemorragia sigue, hay que ver si tiene elementos suficientes para producir eritrocitos, y entonces ya nos toca indagar cuál será la causa de que el paciente no esté regenerando. Eso es únicamente en los caballos, ¿vale? En todas las demás especies sí podemos observar estos signos de regeneración que son de bastante utilidad para poder determinar. ¿Sí queda claro? Bueno. Y entonces, aquí en la imagen que ustedes observan, en el recuadro amarillo, son reticulocitos. La pregunta sería, oye, ¿por qué no se ven como en las otras imágenes que nos los ha presentado, que se ven como naranjas o rojas, ¿no? Bueno, en el caso de los reticulocitos o la reticulocitosis, ver los reticulocitos en sangre periférica con las tinciones convencionales es un poco complicado, no es fácil. Ahora, ¿cómo sé que es un reticulocito? Bueno, ¿quién es un reticulocito? Aquel eritrocito que tiene todavía restos de ARN. Aquí en la imagen ustedes pueden ver que aquí tenemos un eritrocito y aquí tenemos otro eritrocito. Aquí tenemos 2 puntos. Este de acá que estoy señalando, que estoy aquí con el mouse, ese es un eritrocito ya maduro porque ya no tiene restos de ARN. Más sin embargo, los 2 que tiene a un lado, si se dan cuenta, tiene ciertas tinciones internas color azul, lo cual nos lleva a pensar que estos eritrocitos están en fase todavía de reticulocito. ¿Por qué? Porque todavía tienen restos de ARN nuclear. Entonces, vean, reticulocito, eritrocito maduro. ¿Cuál es la diferencia? Pues los restos de ARN, ¿no? Más sin embargo, ustedes saben que las tinciones que comúnmente utilizamos en hematología, pues es Ditwig, Wright, ¿no? Estas tinciones no nos permiten ver los restos de ARN, motivo por el cual la sangre la tenemos que teñir con otras tinciones para poder ver esos restos de ARN y saber si sí es un reticulocito o es un eritrocito maduro. Y esas tinciones especiales, pues es nuevo azul de metileno o azul de cresil brillante. Por eso esta foto se ve diferente a comparación de las otras que les he enseñado, porque esto es una tinción de nuevo azul de metileno, y la hacemos cuando sospechamos o queremos ver los reticulocitos, ¿no? Como un elemento número 1 y muy importante para poder saber si está regenerando o no está regenerando la anemia, ¿no? Aquí observamos vean, este es un frotis sanguíneo, teñido con tinciones convencionales, y esta es una tinción de nuevo azul de metileno. ¿Se dan cuenta? Se ve diferente. Aquí estos son cuerpos de Howell-Jolie, estos puntitos que ustedes observan, que es un signo de regeneración también, pero que sí lo podemos ver en la tinción convencional. Pero de acá, por ejemplo, híjole, la literatura menciona que algunos eritrocitos muy, muy grandes
medios grisáceos pudieran sugerir que son reticulocitos, pero nos vamos a quedar ciegos buscando si eso no. Para no quedarnos ciegos, pues lo que hacemos es teñir con nuevo azul de metileno y aquí los hacemos más evidentes. Vean, todos los que tengan dentro del eritrocito restos de ARN, pues son considerados reticulocitos. Y vean este de acá, no se pigmentó nada, por lo cual ya es un eritrocito maduro a comparación de los otros que sí se les puede ver restos de ARN. Ok, ¿cuál es la no regenerativa? ¿No? La pregunta sería, bueno, ¿cuál es la no regenerativa? ¿Cuándo es bueno o es malo decir que es no regenerativa? Pues bueno, todos lo vemos como algo malo, ¿no? Ahora, me ha tocado ver pacientes que se les hace hoy el hemograma y les digo, anemia regenerativa, ¿no? Y a lo mejor dicen, pues el médico dice, ay, qué bueno soy, ya salva al paciente. Pero me ha tocado ver casos que hoy les sale no regenerativa y una semana después les sale no regenerativa. ¿Qué pasa ahí? Algo sucedió, algo se está complicando y puede suceder, chicos. O de manera contraria, puedo tomarle hoy una muestra y verla como no regenerativa y en una semana como regenerativa. La pregunta a la MOC, ustedes dicen, bueno, ¿y eso por qué sucede? Bueno, si partimos de una anemia no regenerativa y a la semana ya es regenerativa, pues bueno, ¿qué significa? Que bueno, justo a la primera medición apenas la médula ósea se estaba preparando y el efecto ya lo veo una semana después, ¿no? De manera contraria, como les comentaba, de una regenerativa a no regenerativa, ¿de qué habla? No has controlado el problema, quizá la pérdida siga, quizá la hemólisis siga, lo cual tu anemia se convirtió en no regenerativa porque quizá la destrucción, la pérdida está sobrepasando la producción. Esa es la interpretación que le damos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros buscar? Híjole, hay que buscar otra vez por dónde está perdiendo, si está comiendo correctamente para poder regenerar. Entonces, nos hacemos muchas preguntas mentales. Entonces, ¿qué significa para decir que una anemia es no regenerativa? Bueno, ¿cómo lo sé? Pues porque no veo reticulocitosis, es decir, no veo signos de regeneración. No es tan difícil saberlo. Si no veo reticulocitosis, es no regenerativa. Si veo reticulocitosis, es regenerativa. Entonces, está muy clara la diferencia entre una y la otra. ¿Quién lo determina? La reticulocitosis. ¿Cuáles son la parte de la regeneración? Ya les puse el ejemplo de los caballos, ¿no? En caso de los caballos, pues no caer en el error de que es no regenerativa porque nunca vamos a ver signos de regeneración. Y ya les expliqué por qué. Que en los caballos, por eso les digo, la mayoría de los hemogramas les dicen, es no regenerativa o no sé si sea regenerativa, así contestan cuando les pregunta uno, ¿no? Pero no podemos atrevernos a decir, ¿no? Porque no vamos a ver signos de regeneración, pero porque en los caballos nunca los vamos a ver, y hay otras formas de cómo evaluar la regeneración. El tiempo de evolución, como les hablaba ahorita, de entre una semana u otra semana, ¿no? O sea, tengo que considerar, si a lo mejor hoy opero a mi paciente y mañana quiero ver, mañana le vuelvo a hacer otro hemograma, obvio, de un día para otro, chicos, no va a ser un cambio significativo. Si ustedes recordarán, cuando vimos la eritropoyesis hablamos de tiempos, ¿no? Hablamos creo que hasta de 7 días, y entonces me preguntan, oiga, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volverle a medir un hematocrito? Respeta el tiempo de eritropoyesis. Dale tiempo que la médula ósea prolifere, madure y libere las células que produce. De un día para otro, chicos, no van a haber cambios. Por eso, muchos se confunden y mandan un día un hematocrito y al otro, mandan un hemograma un día, mañana mandan otro. Y sí, es no regenerativa porque no le hemos dado chance a la médula ósea en cuestión de tiempo. Pero espérate otros 6 días y le vuelves a tomar otro hemograma y vas a ver que está regenerando porque ya pasó el tiempo suficiente para proliferar, dividir, madurar la médula ósea. Entonces, es importante que consideren el tiempo, como menciona ahí. Ahora, el tercer punto que ustedes observan ahí es uno que sucede diario, a cada momento con los médicos, y siempre me canso de decirles, oye, si tienes pacientes con inflamación crónica, ¿qué pasa en pacientes con inflamación crónica? Y aquí se los... no, aquí no está. ¿Qué pasa con los pacientes con inflamación crónica, chicos?
Ustedes el semestre pasado vimos cuándo o en qué consiste una inflamación crónica. No nada más nos habla del tiempo, porque seguramente cuando vimos inmunos recordarán que pues la inducción de un proceso inflamatorio pues lleva a la presencia o involucra gran cantidad de sustancias, gran cantidad de células. Y el proceso inflamatorio hasta cierto punto como una respuesta inmunológica puede ser considerado como un aspecto positivo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues ante la presentación de un antígeno, el que sea, no siempre infeccioso, pues va a iniciar un proceso inflamatorio y sí tenemos que ver el tiempo. La interpretación clínica, por ejemplo, yo les voy a preguntar a Ana Patricia. Ana Patricia, si tú fueras el médico veterinario, ¿qué interpretación clínica le das a cuando tienes pacientes con inflamación crónica? O sea, ¿qué piensas? ¿Por qué está inflamado de manera crónica? ¿Cuál sería tu explicación como médico? Podría ser porque tal vez no se le está dando un tratamiento adecuado o probablemente se le da un tratamiento, pero realmente no dan el seguimiento tal vez los dueños y es por eso que la enfermedad realmente no va mejorando y se queda como en un trance. Pero ¿de quién crees que sea la culpa? ¿Del propietario o del médico? ¿A quién estaría la culpa? Del perro, no, ¿verdad? O del caballo. ¿No? ¿De quién es la culpa? Digo, no pues es que sea culpable, ¿no? Pero, ajá. No es bueno, es que muchas veces no es tanto de quién sea la, bueno, es que muchas veces los dueños podrían tener la culpa porque por más que el médico les esté diciendo que se debe de llevar un seguimiento de su tratamiento, ellos tal vez porque no quieren dar el seguimiento, ya sea porque es muy caro o cosas así, o porque no tienen las posibilidades, o también podría estar la opción en que tal vez el médico, bueno, no quiero pensar que sea así, pero puede ser de que el mismo médico tal vez no dé el seguimiento porque piensa que probablemente esté mejorando y no sea así el caso. Bueno, pues, y como dice Ana Patricia, bueno, aquí a lo mejor pudiéramos buscar un culpable, ¿no? El propietario, el médico, quien sea, ¿no? Pero la interpretación que nosotros le damos, independientemente de quién sea el culpable, de cuando un paciente se transforma su cuadro inflamatorio en crónico, pues tiene una interpretación muy básica, ¿no? ¿Cuál es? El antígeno persiste. ¿Sí o no? O sea, el antígeno, hablemos de lo que quieran, una astilla, una bacteria, un hongo, lo que quieran. Cuando una inflamación es crónica, más allá del tiempo, significa que el agente iniciador de del proceso inflamatorio en ese paciente, ahí sigue. No lo hemos eliminado, independientemente de si el propietario le dio el medicamento, si el médico veterinario le mandó el tratamiento correcto. El punto es que ahí sigue. No lo hemos eliminado, ahí sigue provocando, estimulando la respuesta inflamatoria y ya una respuesta inflamatoria un poco más complicada porque ya lleva mucho tiempo tratando de eliminar el agente y pues no se puede. Ahora, muchos estudios y muchos reportes a nivel molecular y celular han reportado que en pacientes con inflamación crónica se induce todo un movimiento de partículas, de interleucinas, de factores de estimulación, y una de ellas es que sucede un mecanismo muy importante. Si ustedes recordarán, cuando ya hablamos de una inflamación crónica, estamos hablando que ya hay participación de los macrófagos, ¿no? Ya llegan los macrófagos porque ya lleva algo de tiempo, entonces a lo mejor los neutrófilos ya no están al 100, y ahorita en una inflamación crónica muchas de las veces, ahora, más adelante vamos a hablar de términos de inflamación crónica. Imagínense, hay inflamaciones crónicas activas. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay inflamación activa, hay inflamación crónica, o sea, hay muchas clasificaciones desde el punto de vista hematológico de la inflamación. O sea, no nada más es decir si es aguda o crónica, o si es supurativa, o piorgranulomatosa, o granulomatosa, que es la clasificación que ustedes vieron seguramente con la maestra Ángeles. Hay más allá otra clasificación un poco más clínica, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a saber qué onda. Entonces,
Cuando ustedes hablan de una inflamación crónica, estamos hablando que ya hay estos personajes llamados macrófagos, ¿no? Y quizá, probablemente tengamos que checar por qué sigue el antígeno ahí. Pero bueno, si vemos que los actores que están ahí son los macrófagos, en el caso de la anemia no regenerativa por inflamación crónica, se relaciona en que en estos procesos crónicos, los macrófagos empiezan a secuestrar el hierro. Y eso es algo ya comprobado, que en pacientes que ya están bajo un proceso inflamatorio crónico, empiezan los macrófagos a secuestrar el hierro. Y al secuestrarlo, estamos hablando que se lo comen, pero ahí lo tienen. Y entonces el paciente empieza a experimentar, por supuesto, alteraciones en la eritropoyesis, es decir, en la formación de eritrocitos, porque no hay hierro disponible para formar eritrocitos, motivo por el cual, pues, el animal experimenta anemia porque no hay hierro con que fabricar los eritrocitos. Muchos médicos quieren corregir el problema dándole hierro. Ah, pues no tiene hierro, pues le doy hierro. Hierro que metan, hierro que los macrófagos se lo van a quedar. Entonces, el hierro no se lo están dando al paciente, se lo están dando a sus macrófagos que lo están secuestrando. Y entonces, en estos casos en particulares, el tratamiento no es dar hierro, porque se lo estás dando a los macrófagos, lo secuestran, es decir, se lo quedan y no lo dejan disponible para poder utilizarlo para la formación de eritrocitos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues bueno, significa que ¿qué tengo que hacer para corregir esto? Bueno, tengo que corregir el proceso inflamatorio y ténganlo por seguro que en el momento que ustedes corrijan la inflamación crónica, el macrófago dice, ok, aquí está tu hierro, lo puedes ocupar. ¿Cuándo sucede esto? Cuando resolvemos la inflamación crónica, el hierro lo saca el macrófago y el hierro se va para producir los eritrocitos. Entonces, ¿qué significa? No tengo que dar hierro en pacientes por anemia no regenerativa por inflamación crónica. Una vez que corrijo y elimino la inflamación crónica, el hierro queda disponible y entonces la eritropoyesis se vuelve a restablecer y la anemia se corrige de manera secundaria. Entonces, mientras ustedes no corrigen la inflamación crónica, el animal va a seguir con anemia, con anemia, con anemia. Así le vacíen el bote de hierro porque el hierro se lo está quedando los macrófagos. Entonces, esto me toca verlo muchísimo. Es de las cosas que más me toca ver porque les digo, paciente con inflamación crónica, anemia por inflamación crónica, y entonces creen que el hierro, porque les digo, el hierro está secuestrando, y entonces creen que darle hierro soluciona el problema. No. Tengo que corregir la inflamación crónica y de manera secundaria, pues la anemia se corrige. Entonces, eso es bien importante y es vital que lo sepan, ¿no? Siempre que vean en sus hemogramas, inflamación crónica, anemia por inflamación crónica, y es pues siempre va a ser no regenerativa. ¿Y por qué va a ser no regenerativa? Pues no hay hierro. ¿Cómo produzco si no hay hierro? Por eso es no regenerativa. Una vez que ustedes corrigen la inflamación, a la semana siguiente, a las 2 semanas, una vez que corrijan, ya su anemia será regenerativa. Se los apuesto, ¿no? Siempre y cuando. Y entonces a mí siempre me preguntan, oiga, ¿cuánto tiempo tengo que esperarme para ver la regeneración en mi paciente con inflamación crónica? Híjole, primero quita la inflamación y después hablamos, ¿no? Porque yo no sé qué tratamiento vayas a instaurar, a lo mejor ya utilizan, y es lo que sucede mucho. Ya cuando les decimos es crónica, ya mandan cultivo, ya mandan antibiograma, ya mandan cultivo micológico, o sea, ya hacen todo porque es prácticamente su última oportunidad, ¿no? Y es ahí donde pues hubiera sido más fácil mandar el cultivo al inicio y no llevar al paciente a una cronicidad y que le desarrollara anemia, ¿no? Pues ya que tenemos hasta ese punto, esto me toca verlo mucho, muy frecuentemente, chicos, por ejemplo, en perritas con crecimientos en glándula mamaria, donde ya están ulceradas, o sea, llevan mucho tiempo con ese crecimiento y es súper clásico ver ese cuadro de anemia por inflamación crónica, no regenerativa, ¿no? Es vital, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muchas de las veces tenemos que reseccionarle la glándula mamaria,
si es que se trata de un proceso ya que no se puede revertir, entonces pues tenemos que operarla, quitarle la glándula mamaria, darle tratamiento, y con el paso del tiempo esa anemia se regresa a sus valores normales. Problemas renales, como siguiente punto, pues muy fácil, ayer platicábamos de la eritropoyetina, ¿no? Y pues problemas renales, me hablo acerca de particularmente una insuficiencia renal, ¿no? Donde pues ya la médula ósea no tiene eritropoyetina o básicamente no tenemos los elementos para poder producir eritrocitos, y entonces pues la anemia se convierte en no regenerativa porque no hay eritropoyetina. ¿Cuándo se soluciona? Pues bueno, si en algún momento la insuficiencia renal pudiera ser controlada, ¿no? Y valorar exactamente si de plano ya no tiene nada de eritropoyetina o produce en muy pequeñas cantidades, ahí va a depender del grado de involucramiento del riñón. Y pues como lo que decíamos ayer, ¿no? De la compra de eritropoyetina, ayer hablábamos de 1.200, o cuánto dicen que costaba, 1.500, 1.200, y pues todo va a depender de cómo es que queramos suplir esa deficiencia, ¿no? Las endocrinopatías, ahí me faltó una R, endocrinopatías, ahí se la ponen. En las endocrinopatías, por ejemplo, como hipotiroidismo, hipoadrenocorticismo, estas endocrinopatías, que es un tema que vamos a ver al final del semestre, en donde, pues, pacientes con hipotiroidismo, seguramente ustedes han de haber visto, es muy común ver pacientes con hipotiroidismo, y se ha reportado que pueden presentar anemias no regenerativas, básicamente por el efecto que tienen las hormonas tiroideas, que es T3 y T4, sobre la médula ósea. Ustedes sabrán que las hormonas tiroideas tienen efectos sobre el metabolismo, entonces, y no nada más efectos ahí, acuérdense que las hormonas tiroideas tienen efectos hasta en la reproducción, ¿no? Entonces, sí se ha encontrado que al tener las hormonas tiroideas efecto sobre la médula ósea, en un paciente con hipotiroidismo, al no tener estas hormonas tiroideas, pues también el efecto de no producción se puede ver reflejado en la médula ósea, motivo por el cual pueden tener o cursar con anemias no regenerativas. ¿Cómo se corrigen en estas endocrinopatías? Bueno, ustedes sabrán que un paciente con hipotiroidismo, diagnosticado correctamente, pues el tratamiento es darle las hormonas tiroideas, como lo hacen en humanos. Le damos la levotiroxina, y una vez que yo regulo las hormonas tiroideas, la anemia se corrige porque la causa es una endocrinopatía, y no el hierro. A lo mejor le pueden basar el hierro, pero la causa no es esa, el problema son las hormonas tiroideas. Entonces, a lo que quiero llegar, chicos, que no todo es hierro, no todo es vitamina B12, ni nada, porque la causa no es esa. Entonces, siempre traten de investigar cuál es la causa que lo está aquejando. Y por último, perdón, para terminar o para avanzar el día de hoy, vamos a ver la clasificación de acuerdo a los índices eritrocitarios. Esta clasificación de anemia, chicos, es un poco debatida, ¿no? ¿A qué me refiero? Es un poco debatida, es un poco a veces confusa, y yo les pido que cuando les toque interpretar a la anemia de acuerdo a los índices, tengan sus reservas en algunas cuestiones que vamos a ver a continuación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los índices eritrocitarios son dos, ¿no? ¿Quiénes son esos? Bueno, son dos índices que ocupamos, que se llama volumen globular medio y concentración globular media de hemoglobina. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, los índices eritrocitarios, BGM, se abrevia así. Por ahí en alguna literatura seguramente lo encontrarán como BCM, que es corpuscular, ¿no? Es lo mismo, solamente cambia algo de nomenclatura entre Estados Unidos y México. En México utilizamos BGM y CGMH, ¿no? Entonces, la parte importante que a ustedes les debe quedar es que el BGM nos dice el tamaño del eritrocito. ¿Qué tamaño es? Chiquito, mediano, grande, normal, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en el BGM tenemos en el segundo puntito, tenemos cómo se calcula. Es decir, el BGM es un índice calculable. Y hace un momento les comentaba, hay que tener sus reservas a utilizar estos índices eritrocitarios, no porque no sirvan, sino porque, como les acabo de decir, son cálculos. Y un cálculo, pues, puede tener un margen de error, ¿no?
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si alguna de las variables que ocupa la fórmula está mal, por supuesto que el cálculo está mal, el resultado está mal, ¿no? Entonces, las variables que ocupo para poder calcular el BGM están ahí. HT es hematocrito por 1000 entre el valor de eritrocitos. Son dos variables, que utiliza el hematocrito y los eritrocitos. Y ustedes recordarán que dijimos que bueno, son dos variables que probablemente, pues si alguna de ellas se mide de manera incorrecta, el resultado pues también puede ser incorrecto, pero no porque la fórmula esté mal, sino porque alguna de las variables que se utilizan en la fórmula estuvo errónea. Entonces, por eso les digo, hay que tomar sus reservas cuando interpretamos la anemia de acuerdo a los índices, porque son cálculos. La FL que está ahí son las unidades en las cuales medimos el BGM. Las unidades son femtolitros, se abrevia FL. Son las unidades en las cuales medimos el BGM, en cuestión del volumen, es decir, el tamaño del eritrocito. El segundo índice eritrocitario que observan ustedes en la pantalla es la concentración globular media de hemoglobina, es decir, me dice ese eritrocito de tal tamaño tiene cuánta cantidad de hemoglobina. Ustedes han de decir, bueno, ¿cómo es que tenemos que saber cuánta hemoglobina tiene? En la prepa, por ahí en la secundaria, nos hablaron de la hemoglobina como una proteína que se encuentra dentro de los eritrocitos. Pero desde el punto de vista patológico y clínico, no nada más nos interesa saber qué tiene hemoglobina, sino cuánto de hemoglobina tiene. ¿Y por qué nos interesa saber cuánto de hemoglobina tiene? Porque por supuesto que la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno, ¿no? Entonces, eso para mí me representa que un eritrocito que quizá tenga poca cantidad de hemoglobina, pues me habla que probablemente tenga problemas en la oxigenación, que a lo mejor algunos tejidos entran en hipoxia, y ustedes saben que un tejido en hipoxia pues puede sufrir muerte celular, ¿no? Entonces, por eso no nada más tengo que saber, ok, ¿tiene eritrocitos? Sí, todos sabemos que la hemoglobina transporta, sí, pero ¿cuánto tienen los eritrocitos de mi paciente? ¿Cuánto de hemoglobina tienen? Porque me habla directamente de la capacidad de oxigenación tisular. Entonces, por eso es importante saber estos dos parámetros importantes. Si bien es cierto, como ven en el primer puntito azul, ven que también es una fórmula que utilizamos y que realmente necesitamos dos variables, como la que es HB, que es hemoglobina, entre el hematocrito. Es decir, divido la cantidad de hemoglobina entre el hematocrito y pues hacer una proteína, la hemoglobina, la reporto en gramos sobre litro. Entonces, el BGM me dice el tamaño y el CGMH me dice cuánto de hemoglobina tiene. Entonces, yo calculo los índices eritrocitarios en mi paciente para que me diga la siguiente información, es decir, los eritrocitos de mi paciente, de qué volumen son y cuánta cantidad de hemoglobina tienen esos eritrocitos de mi paciente. Por eso son índices eritrocitarios calculables. Y vuelvo a repetir, hay que tener sus reservas porque son cálculos, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los índices eritrocitarios, tenemos 4 tipos de anemia de acuerdo a los índices eritrocitarios. La primera es normocítica normocrómica. El primer nombre de normocítica lo da el BGM y el segundo nombre, el apellido, lo da el CGMH. Cítica, crómica. Crómica habla de color, ¿no? Cítica del tamaño de la célula. Entonces, cromos, ¿qué es esto? ¿Quién es el que le da el color al eritrocito? La hemoglobina. Por eso se le da la terminación crómica. Entonces, ¿cómo es que sacaron estos nombres tan raros, ¿no? Normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica. Porque no existe una quinta, es decir, ustedes no pueden inventar un nombre de los cuales no estén aquí, porque no existen, no se han reportado. Las alteraciones o la clasificación solo se basa en estas 4 y que me representan una alteración clínica. Cualquier otro nombre que no aparezca acá, estamos hablando que seguramente es un error en el muestreo o muestras hemolizadas que al final me puedan sobreestimar un valor. Entonces, el término normocítica normocrómica significa
normocítica, perdón, que el BGM está normal, y normocrómica, que el CGMH está normal. Es decir, es un eritrocito de un tamaño normal con una concentración de hemoglobina normal. ¿Sí queda claro? ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Mande? ¿Lo puede repetir, por favor, médico? Claro. En el caso de la clasificación, les vuelvo a repetir, son 4 tipos. Si ustedes se dan cuenta, no está el término hipercrómico. O sea, nunca quiero ver en su examen que me escriban el término hipercrómico ni hipercítico, ¿no? No existe. ¿Por qué? El primer nombre lo da el BGM y el segundo nombre lo da el CGMH. ¿Qué significa una anemia normocítica normocrómica? Bueno, significa que el BGM está dentro de valores de referencia, es decir, es de un volumen normal, el eritrocito de mi paciente, los eritrocitos de mi paciente, y el segundo nombre lo da el CGMH, y aquí me está diciendo que es normocrómica, es decir, que el valor de CGMH está dentro de valores de referencia. ¿Qué me dice este tipo de anemia? Que son eritrocitos de tamaño normal con cantidad de hemoglobina normal. Que nosotros veamos en nuestro paciente una anemia normocítica normocrómica, estamos hablando que generalmente es no regenerativa. Es decir, estamos viendo a los eritrocitos normales como si nada hubiera pasado. La pregunta es, oye, ¿por qué están normales si el perro se está desangrando? ¿Por qué están normales si el perro se está desangrando? Entonces, ¿qué significa? Que la anemia no me está respondiendo y la médula ósea está trabajando normal, como si nada estuviera pasando. Nadie le ha dicho que el perro está perdiendo y eso es algo malo, porque la hemorragia puede sobrepasar la producción. ¿Sí queda claro? Ahora, la macrocítica hipocrómica, la macrocítica lo da el BGM. ¿Qué me dice? ¿Por qué lo llamamos macrocítica? Bueno, el BGM está por arriba del valor de referencia, por eso se le llama macro, o sea, un eritrocito grande, un macrocito, es un eritrocito grande. Hipocrómica, imagínense, son eritrocitos grandes, pero tienen poquita cantidad de hemoglobina. ¿Y por qué esta le llamamos hipocrómica? Porque la concentración globular media de hemoglobina está por debajo de los valores de referencia. Por eso es macrocítica hipocrómica. Recuerden que el primer nombre lo da el BGM y el segundo nombre lo da el CGMH. Entonces, mi paciente está produciendo eritrocitos muy grandes, pero con bien poquita hemoglobina. Entonces, normalmente eso significa, desde el punto de vista del laboratorio, que la médula ósea está apenas regenerando, está haciendo todo lo posible por mandar las células. Son las primeras que empiezan a salir, ¿no? Eritrocitos grandes, pero con poquita cantidad de hemoglobina. Y acuérdense que puede ser considerado, como dice ahí, una regeneración. Pero no olviden, vean esa palabra que dice al final, tiempo. Nos dice, está regenerando, pero dale tiempo. ¿Vale? Está regenerando, la médula ósea está tratando de reponerte lo que perdiste, pero dale tiempo. No cantes victoria porque apenas estás viendo el tiempo de evolución. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí me estoy explicando? Sí, médico. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno. La tercera que observan ustedes ahí se llama microcítica hipocrómica, ¿no? La microcítica hipocrómica, ¿cómo se imaginan? Pues muy fácil. Microcítica son eritrocitos muy chiquitos y con hipocrómica, con poquita cantidad de hemoglobina, o sea, son minis, ¿no? O sea, como los que somos chaparritos, pues somos poquita sangre, ¿no? Porque estamos chaparritos, ¿no? Entonces, ellos son chiquitos y pues obvio, al ser chiquitos, pues tienen poquita cantidad de hemoglobina. Normalmente, este tipo de presentaciones en nuestros pacientes, eritrocitos muy chiquititos, nos habla que no está regenerando. Aguas, porque ver eritrocitos chiquititos con poquita cantidad de hemoglobina no es bueno. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la médula ósea no está reponiendo lo que estamos perdiendo. Entonces, aguas.
Y por último, la macrocítica normocrómica, es decir, macrocítica, eritrocitos grandes, pero con cantidad normal de hemoglobina. Está raro, ¿no? Que sean muy grandes, pero la cantidad de hemoglobina es normal, algo le está pasando al eritrocito, pero en cuestión de la hemoglobina está normal. Profe, sí, y entonces no puede haber hipercrómica de que tenga mucha hemoglobulina. ¿Por qué? No, porque normalmente un eritrocito siempre tiene que, nunca le vas a dar más hemoglobina de la que le toca. Quizá le pueda faltar, pero nunca le vas a poder dar más hemoglobina. Más, por ejemplo, si tienes eritrocitos chiquitos, no puedes tener hipercrómico, porque está chiquito el eritrocito, desde ahí sabes que va a tener poquita, ¿no? Entonces, si tú observas en un paciente que tiene hipercromía, es decir, observas gran cantidad de hemoglobina, normalmente este resultado es producto de un artefacto de la muestra. ¿Qué significa? Que seguramente tu muestra está hemolizada. ¿Cómo vemos esto? ¿Qué significa? Pues esto lo vamos a observar cuando el CGMH está incrementado. Eso no existe. Eso ni siquiera les dice que hay anemia cuando ven el CGMH incrementado. No es anemia. ¿Vale? ¿Qué significa? Hay una sola causa. Está hemolizada tu muestra. Punto. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. ¿Hay alguna duda más, chicos? Bueno. Y entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las causas de que mi paciente tenga eritrocitos normales con cantidad normal de hemoglobina? ¿Cuál sería la causa? Bueno, Oiga, doctora. Sí. Perdón que la interrumpa. Dijo que en la normocítica normocrómica, el VGH estaba normal y el CMGH también estaba normal. Pero en las demás no dijo. ¿Cómo crees que sea, Sergio? Bueno, pues es que yo creo que en la macrocítica hipocrómica, el VGH está alto. VGM, perdón, está alto y el CMGH está bajo. Exacto. ¿Y qué es lo que te dice el término, no? Inicial, micro, macro, hipo, normo, ¿no? Te habla de, pues, cómo se está comportando. De manera, completando lo que menciona Sergio, la microcítica hipocrómica, pues, ¿cómo es? El BGM está disminuido y el CGMH está disminuido también en la microcítica hipocrómica, y en la macrocítica normocrómica el BGM está aumentado y el CGMH está normal. ¿Cómo lo supimos? ¿Cómo lo saben? Pues el término inicial, normo, macro, hipo, micro, ¿no? ¿Sí quedó claro, Sergio? Sí, doctor, nada más quería saber si estaba bien. Ok, sí. ¿Cuáles son las causas de la normocítica normocrómica? Bueno, las causas de la normocítica normocrómica básicamente está relacionado a las causas, por ejemplo, no regenerativas. Si se dan cuenta, dijimos que la normocítica normocrómica es no regenerativa. Y ya les expliqué por qué. El paciente está anémico y la médula ósea nos está mandando células normales. Digo, o sea, ¿qué no le han dicho que estamos perdiendo? ¿Por qué no se sigue comportando normal? Y entonces, por eso se llama no regenerativa, porque la médula ósea le está valiendo gorro y ya sigue produciendo como si estuviera de manera normal, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hemorragias, inflamación crónica, volvemos, neoplasia, médula ósea, aplasia o hipoplasia, estos términos ya lo vieron seguramente con la doctora Ángeles, enfermedad renal y problemas endócrinos. Creo que ya lo copiaron. Ok. Al final pongo todas, ¿no? Entonces, la macrocítica normocrómica, vean cuáles son las causas de deficiencia de vitamina B12. Ahora, en el caso de la macrocítica normocrómica, ¿por qué creen que estén, vean, macro normocrómica? Son eritrocitos grandes con cantidad normal de hemoglobina, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿por qué la médula ósea me está generando eritrocitos muy grandes, pero con cantidad normal de hemoglobina? ¿Cuál es la explicación de que veamos este fenómeno o este tipo de anemia
en los pacientes generalmente está relacionado a una deficiencia de vitamina B12. Ustedes recordarán que el ácido fólico y la vitamina B12 son dos elementos importantes en la división celular, de cualquier célula les estoy hablando, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen deficiencia de estas dos partes importantes, ¿qué le pasa a este eritrocito? Pues le faltó una división. Por eso se quedó grandote, porque le faltó una división, pero quizá no traiga un problema severo, porque tiene la cantidad normal de hemoglobina. Solo al no tener estos dos elementos, que es ácido fólico y vitamina B12, se le olvidó dividirse una última vez, por eso quedó grandote, ¿no? Solamente ese es el problema, no hay más allá. Ya en problemas mucho más complicados se ha reportado en quimioterapia, tratamiento con sulfas, en gatos con leucemia viral felina y en los perros poodle pudiera ser un hallazgo incluso normal, que tengan eritrocitos grandes sin ninguna alteración o sin presentar anemia. Solo esto se ha presentado en los poodle, que generen eritrocitos grandes con cantidad normal de hemoglobina, incluso sin que tenga anemia. En poodle pueden ser normales los macrocitos. En el caso de los microcítico hipocrómico, como ustedes observan ahí, eritrocitos chiquitos con poquita cantidad de hemoglobina. ¿Cuál es la causa? El hierro. Ahí sí, vacíenle todo el hierro que ustedes quieran. El cobre también. En ese tipo de anemias, el hierro es el tratamiento de elección número 1. En la anemia por deficiencia de hierro, siempre va a ser microcítica hipocrómica. Ahí el hierro, échenle todo lo que quieran de hierro, porque ahí sí la causa es que no hay hierro. Entonces, sí se lo tengo que suplementar de manera externa para poder restablecer esa producción de eritrocitos a nivel de médula ósea. En otras enfermedades en donde pues no hay mucho que hacer, pues es en los puentes portosistémicos, ¿no? Que ustedes saben que es una enfermedad congénita y que difícilmente se puede dar un pronóstico. La mayoría de los pacientes con puentes portosistémicos, si no se operan, van a fallecer porque tienen desórdenes, no nada más a nivel de la línea eritrocítica, sino desórdenes en otras líneas celulares y en otros órganos. Inflamación crónica tardía, ya les expliqué el mecanismo. Al momento de que los macrófagos secuestran el hierro, el organismo puede sentirse como deficiente de hierro, ¿no? Él siente que no tiene hierro, aunque esté secuestrado, pero para él no tiene. Entonces puede sugerir microcítica hipocrónica. Hemorragias crónicas, como lo veíamos hace algún momento o en la clase de ayer, infestación severa por parásitos externos, garrapatas, pulgas. A eso me refiero con hemorragias crónicas, que era lo que veíamos al inicio de la presentación, ¿no? Que pues un proceso, una pérdida crónica de sangre me puede llevar a una anemia microcítica hipocrónica por deficiencia de hierro, ¿no? Parásitos, ya les dije, hematófagos como ancilostoma, ¿no? Que puede llevar a gran pérdida de sangre porque comen sangre. Y por último, se ha reportado en los Akita. Los Akita pueden tener los eritrocitos chiquitos sin tener anemia. Vean estas particularidades de especie, de raza, en donde puede ser normal en esas razas respectivamente, como les comentaba, sin tener anemia. Es decir, en la raza Akita podemos ver de manera normal los microcitos, o sea, eritrocitos chiquitos. Y no es que tenga deficiencia de hierro, solo que en los Akita puede ser normal por especializaciones de la médula ósea, pero solo está determinada la raza. Cabe destacar que ¿sí? Yo había checado que era normal que éramos ese tipo de células en toda especie de perros asiáticos. Por ejemplo, igual el Chong Chong me había parecido igual. ¿Cuál es esa raza? ¿Qué raza dijiste? El Chong Chong, algo así. Ay, ¿cuál es como chaparro, igual así. Ajá. Ajá, y por ejemplo, igual el Sharpei, vi que igual aparecía, y no me acuerdo cuál otro. La verdad, no puedo traducir, ajá, pero más que en la asiática vi que parecía eso. Sí, de hecho, pues les digo, se ha reportado eso, ¿no? Como hay ciertas particularidades sanguíneas muy, muy específicas, como comentaba Aldair, ¿no?
En cuestión de los microcitos, bueno, anaquita, y en los poodle macro, ¿no? Así como también más adelante vamos a ver, en el caso de los galgos, por ejemplo, tienen ciertas especificaciones también, porque normalmente llegan a producir más eritrocitos que otra raza, ¿no? Entonces, en los galgos, los valores de referencia de hematocritos son un poquito más altos, porque ellos producen más eritrocitos a comparación de una raza en especial, ¿no? Un gran danés, un pitbull. Entonces, sí hay estas particularidades por raza, que sí las debemos tomar en cuenta porque a lo mejor es una Akita y están chiquitos y a lo mejor la hacemos de emoción y pues es normal, ¿no? O al contrario, estamos hablando de que vemos un protis sanguíneo con eritrocitos muy, muy grandes, quizá podemos espantarnos, pero ¿qué crees? Es un poodle, es normal, ¿no? Entonces, sí es importante considerar estas variaciones por raza específicamente en cuestión de las líneas celulares, ¿no? Y por último, chicos, no sé qué le pasó a mi diapo, es la macrocítica hipocrómica, ¿no? Que dijimos que son eritrocitos grandes con poquita cantidad de hemoglobina. ¿Qué nos dice cuando vemos estos cambios en el BGM y el CGMH? Pues bueno, que el paciente se está recuperando de la hemorragia y que hay una regeneración, ¿no? ¿Qué me dice? Está regenerando, dale chance, corrige la hemorragia y está regenerando. De igual forma que la anemia hemolítica está justamente, probablemente ya se haya superado y entonces la hemólisis se haya detenido y entonces ya le damos chance a la médula ósea de que regenere. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Sí, profe, entonces, por ejemplo, como en los poodles es macrocítica y en los Akita es micro, por ejemplo, en otras especies de animales que no sean perros, por ejemplo, en caballos o vacas, igual hay particularidades por la raza. No se ha reportado en otras especies animales, por ejemplo en caballos, no se ha reportado como tal, motivo por el cual estos cambios sí están relacionados a la etiología principal, ¿no? Si tú llegas a observar un caballo con una anemia microcítica hipocrómica, pues la causa inicial o general es una deficiencia de hierro. O si llegas a observar una vaca con anemia microcítica hipocrómica, pues estamos hablando que es una vaca que quizá tenga deficiencia de hierro, de cobre, y la tengamos que suplementar de manera exógena o incluso intravenoso o por vía oral, independientemente, o ustedes escogerán la vía de suplementación, ¿no? Sí, gracias. Okay. ¿Hay más dudas, chicos? Aquí esta diapositiva me gusta porque les explica las causas de la anemia normocítica normocrómica no regenerativa, ¿no? ¿Por qué una médula ósea no se entera o no regenera? Y acuérdense que las causas que vimos son por nefropatías, por la causa de la eritropoyetina, la otra que vimos que es por función endocrina como el hipotiroidismo, y la otra por enfermedad inflamatoria crónica. Vean en el último punto, vean por qué pasa esto, pues hay una inhibición de la eritropoyesis, porque pues el macrófago está secuestrando el hierro, por eso se inhibe la eritropoyesis. Una vez repuesta o corregida, podemos experimentar o ver cambios de 3 a 10 días después del inicio. Se ha reportado más comúnmente en pequeñas especies, sin embargo, sí me ha tocado verlo en caballos, en vacas con mastitis por mucho tiempo también me ha tocado verlo, en yeguas también con cólico, que bueno, a veces es de manera persistente, o con problemas articulares, con artritis inflamatorias muy degenerativas, supurativas incluso. Entonces sí me ha tocado verlo en estos casos. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿No? ¿Qué pasa con la macrocítica normocrómica? Que era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Aquí tenemos todas las fases y si se dan cuenta la macrocítica normocrómica, pues bueno, como les decía, al tener deficiencia de algunas vitamina B12, de ácido fólico, pues hay un retardo, una alteración en la división, o sea, realmente el problema no es la hemoglobina, es que algo pasó
en la cantidad o el tamaño de la célula. Aquí está igual la macrocítica normocrómica, vean. En el caso de los gatitos con leucemia viral felina se ha reportado que el virus de la leucemia puede interferir en la maduración nuclear. Y entonces, ¿por qué? Porque el virus de la leucemia viral felina genera competencia celular por el ácido fólico. Entonces, eso es lo que se ha reportado en cuestión de gatitos enfermos con leucemia viral felina, y por lo cual es una causa de anemia macrocítica normocrómica. Y pues, bueno, en los poodle que puede ser totalmente normal, sin que presenten anemia, que sus eritrocitos sean grandes. Vean aguas con la terapia con anticonvulsivos, es decir, por ahí muchos de ustedes van a tener o tratar pacientes con convulsiones. Entonces se ha reportado que, por ejemplo, la primidona, el fenobarbital y estas sustancias pueden tener alteración en la concentración de ácido fólico y por ende pudiera generar una anemia macrocítica normocrómica. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar estos anticonvulsivos, a lo mejor los que más utilizan un poco son el diazepam, ¿no? U otros, pero por ahí ahorita poco a poco se ha ido incluyendo el fenobarbital como un anticonvulsivo. Es un poco difícil de conseguir, mas sin embargo, algunos médicos ya lo están utilizando, y más adelante vamos a ver que incluso es una medición de laboratorio. Ustedes pueden medir concentración sérica de fenobarbital en sus pacientes para regular la dosificación y el control de las convulsiones. Entonces, cuando utilicen estos anticonvulsivos, pues hay que tratarlos con reserva, porque pueden disminuir la concentración de ácido fólico y entonces generar a lo mejor un proceso de anemia. No siempre va a suceder, vuelvo a repetirles, acuérdense que cuando les hablo de fármacos, estamos hablando de que pudiera suceder si en algún momento ustedes no los manejaran como lo menciona el protocolo, ¿no? Que a lo mejor dieran más dosis de lo normal o no lo dieran en el tiempo correspondiente. ¿Sí queda claro, chicos? Bueno, por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Tengo aquí una reunión que vamos a iniciar. Entonces, ¿hay alguna duda ahorita, chicos, en lo que genero mi asistencia? ¿Hay alguna duda? ¿No? Por ahí voy a revisar sus videos. Ya empecé a revisar algunos. Entonces, ¿no hay duda, chicos? Profe, yo mandé el mío, pero no sé si lo mandé bien. O sea, ¿podría decirme si le llegó a la tarea? Lo mandé en la tarea. ¿Lo mandaste a la, cómo? ¿Cómo dice? O sea, usted publicó lo del video de los eritrocitos en Classroom y yo compartí el link de YouTube a esa tarea y le di como entregada. ¿Sí? Sí, está bien. Ah, gracias. Médico, yo se lo mandé, pero le mandé una captura porque no se había enviado y pensé que ya no lo iba a recibir. Bueno, no sé si pueda enviárselo ya había, porque me comentó un compañero que primero tenía que subir a Google Drive y ya de ahí cargaba más rápido, pero pues yo no sabía y lo había subido así normal, pero no se subió. No se subió, pues. Bueno, entonces vuélvelo. Si me llegó notificación, a lo mejor te doy chance de que lo vuelvas a subir, pero si no me llegó, no creo. ¿Vale? Ok, entonces... una plataforma. Si no, mandan el link. Acuérdense que pueden mandarme el link, pues si no se lo pueden apuntar. Si es muy pesado, pues va a dificultar, ¿no? Pero si es el link, puede ser un poco más fácil, ¿no? Ahora, acuérdense que les digo que paso lista. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo es que genero mi Excel para que vean la asistencia y que sí la tomo en cuenta. Para los que creen que no me doy cuenta, por ejemplo, aquí les presento este es mi Excel. ¿Sí lo llegan a ver? Sí, me dijo. Entonces, vean, aquí está su nombre con el que ustedes se registran y así es como yo les paso lista. Entonces, acuérdense que tienen que estar presentes y a lo mejor cuando me dicen que no se pudieron conectar, pues bueno, lo puedo añadir, pero siempre traten de, cuando les digo voy a generar un Excel, de permanecer para que me genere mi tabla como se las acabo de enseñar, ¿no?
Bueno, chicos, si no hay más nada, les voy a subir tarea y para poder, ¿cómo se llama? Avanzar. Y el siguiente tema que vamos a ver el siguiente miércoles, pues vamos a terminar anemias y vamos a recopilar la información que ustedes me brindaron en sus videos para aclarar esas morfologías anormales que ustedes me mandaron. ¿Sí, chicos? De todas formas, les voy a mandar tarea de revisar un artículo que necesito que lean. Les voy a dar bastante tiempo porque va a estar en inglés, entonces no se preocupen por eso. ¿Sale, chicos? Por favor, entonces si no hay más nada, nos los vería el día miércoles. ¿Sale? Gracias, doctora. Nos vemos. Sí, médico. Bye. 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 Bye.